Bien, buenas tardes. Hoy vamos a continuar la clase que veníamos dando acerca de gracia y discipulado. Habíamos dado una primera parte hablando de lo que significaba la gracia barata y hoy vamos a continuar sobre el significado de la gracia de alto costo. Habíamos hablado acerca de la gracia barata diciendo que esta gracia era la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Eso quiere decir, de alguna manera, aquellas costumbres de cristianos que tratan de llevar su vida de una forma sin temor de Dios, sin arrepentirse, sin dejar de hacer lo que saben que delante de Dios está mal. Un bautismo sin entender, una comunión sin confesión y una absolución sin confesión personal. Hablando la importancia de lo que es poder confesar también, hablar con nuestros líderes, pastores y obviamente la primera confesión delante de nuestro Dios. Pero es importante también acudir a nuestros líderes y pastores para poder confesar cosas que quizás las cuales nos está costando vencer, actitudes pecaminosas, cuestiones de nuestra mente en las cuales necesitamos guía, ayuda y es muy importante la confesión. La palabra, recordamos en Proverbio 28:13, nos dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta va a alcanzar misericordia, pero el que no lo hace, dice su palabra, que no puede ser prosperado. Entonces vamos a continuar hablando ahora sí de lo que es la gracia de alto costo. Podemos decir todo lo contrario a lo que es la gracia barata. Si podemos empezar con la primera diapositiva, por favor, número 13. Y definimos esta gracia. Es la gracia de alto costo, es costosa. ¿Por qué? Le cuesta a un hombre su vida, hablando de Jesucristo, y es gracia porque le da al hombre su verdadera vida. Vamos a entender un poco a través de la palabra, Lucas capítulo 9, versículo 23, ¿qué nos dice acerca de esta gracia? ¿Ven? Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí podemos ver al Señor hablando a sus discípulos, haciendo mención de que para poder estar sujeto bajo la gracia de alto costo, la gracia del Señor, todos aquellos que pretendían seguir con Él debían cada día tomar su cruz y negarse a sí mismos. ¿Qué significa tomar su cruz? ¿Qué significa negarse a sí mismos? Significa, de alguna manera, reconocer cada día de sus vidas que están bajo la sujeción de la obediencia del Señor. Que cada día están sujetando y muriendo a su carne, a sus deseos, a sus pasiones, por buscar hacer la voluntad de Dios. Entendemos que la muerte a nuestros deseos, a nuestras pasiones, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Gracias a que esa gracia de alto costo se ha manifestado en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios ha empezado a morar en nuestra vida y es aquel quien nos va a ayudar y nos va a fortalecer en medio de la adversidad y las dificultades y aún en nuestras debilidades para poder superar cualquier pecado que esté en nuestro corazón y, como dice su palabra, deshacer las obras del diablo. También vemos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Si bien esta palabra hace mención a la obra de nuestro Señor, que en algún momento, para concluir su obra aquí en la tierra, tenía que morir. Ahora, esa muerte iba a producir mucho fruto. Nosotros somos, de alguna manera, el resultado de la muerte de nuestro Señor, a través de la cual, en esa muerte, el Señor derramó perdón, misericordia, favor sobre nuestras vidas. De la misma forma, si somos imitadores de Cristo, nosotros también debemos morir a nosotros mismos para que en nosotros surja o nazca el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos habla acerca de esos frutos y nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, benignidad, mansedumbre, fe. Y nos dice, contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir que para poder de alguna manera reflejar la imagen de nuestro Señor, debemos morir a nosotros mismos. Me gusta la acotación del versículo anterior, Lucas 9:23. Dice su palabra, cada día. El morir a nosotros mismos no es una acción que hacemos de sábados o de algunas reuniones especiales o algún tiempo especial dentro de la iglesia. Se trata de una intimidad y de algo que vamos a hacer cada día de nuestras vidas. Venir delante del Señor, rendir nuestra vida, declarar nuestra debilidad delante de Él y decirle, Señor, ayúdanos, somos pobres de espíritu. Como así nos dice las bienaventuranzas en Mateo 5, capítulo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Poder declararnos pobres de espíritu nos hace alcanzar por misericordia esa gracia que nos va a ayudar a salir adelante y a poder cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser conformes a la imagen del Hijo. Seguimos avanzando. También podemos ver que esta gracia de alto costo condena el pecado. Y es gracia porque justifica al pecador. ¿A qué se refiere? Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 9. Y nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entendemos que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. La palabra acá define el que practica el pecado es del diablo. La palabra practicar es hacer del pecado un hábito continuo en nuestra vida. Es naturalizar el pecado al punto tal que no solo lo hacemos parte de nosotros, sino que también disfrutamos pecar. No hay arrepentimiento, no hay dolor, no hay conciencia que de alguna manera llame nuestra atención, sino que podemos pecar deliberadamente. Eso es practicar. El que vive una vida de pecado, un hábito de pecado, y no se arrepiente y no vuelve atrás, está practicando el pecado. Y tal es, dice su palabra, hijo del diablo. Pero también nos dice, el versículo anterior, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí podemos ver el poder de la gracia de Dios manifestada a través del Espíritu Santo y del sacrificio poderoso de nuestro Señor, que nos ha dado autoridad y ha roto en nuestras vidas las obras del diablo. Las obras del diablo son aquellas que van en contra de las obras de Dios, o sea, una vida de pecado, una vida infructuosa en la carne. Podemos seguir y vemos también que esa gracia de alto costo le costó a Dios la vida de su Hijo. Por eso entendemos, como al principio dijimos, le cuesta la vida a un hombre. Ese hombre no fue cualquier hombre, ese hombre fue nuestro Señor. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de nuestro Señor, solo a través del sacrificio vicario de el amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, es que podemos acceder a esa vida eterna y encontrar en nosotros el efecto de esa gracia de alto costo. La gracia de alto costo nos confronta con un llamado lleno de gracia para seguir a Jesús, impulsando al hombre a someterse al yugo de Cristo y seguirlo. Y esta es la definición que vamos a utilizar para definir lo que es ser un discípulo. Es someterse bajo el yugo de Cristo y seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir? Someternos, ir hacia el yugo del Señor, que es su gracia, en la cual podemos refugiarnos, en la cual encontramos misericordia, en la cual encontramos paz, en la cual encontramos gozo. Dice su palabra y hay una definición del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo.
Eso es lo que se manifiesta en aquellos que corren de alguna manera a ese yugo de Cristo y le siguen. Aquellos que se someten bajo el gobierno de Cristo. Aquellos que se someten bajo las ordenanzas que el Señor ha instaurado y le siguen en obediencia. Eso es someterse y eso significa ser un discípulo, someterse a Cristo y seguirle. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y vemos acá que esta palabra dice: venid a mí todos los que estén cargados, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29 hasta el 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Volvamos al 28, por favor, y vamos a ver y analizar un poco más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De alguna manera esta invitación es la invitación del Señor a caminar bajo la gracia. Es la invitación del Señor a caminar bajo la sujeción de su obediencia. Y es la invitación para aquellos que están cargados y cansados. También hace referencia a aquellos hombres que han intentado someterse a la ley y han hecho intentos infructuosos. No han podido sujetarse a la ley a través de sus propias fuerzas. No han podido sujetarse a la ley a través de su propia voluntad. Sino, vemos acá que la única forma de poder cumplir con esa ley y caminar bajo esa ley es someternos a la gracia de Dios, es correr hacia la gracia de Dios, es buscar la gracia de Dios a través de Jesucristo, la cual, como dije al principio, produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo, la cual nos va a ayudar y fortalecer para poder caminar en su palabra y obedecer a sus mandatos. Es la única manera en la cual vamos a poder descansar. Versículo 29, si podemos ver, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. La única forma de poder encontrar descanso para nuestras almas, la única forma de poder encontrar esa paz interior que necesitamos, la cual refleja una comunión perfecta con el Hijo, es siendo mansos y humildes de corazón. La palabra manso habla de dominio propio. La palabra humildad habla de reconocer nuestra debilidad, como dijimos, cada día correr a la gracia de Dios, cada día buscar el favor del Señor, fortalecernos en esa relación con Él, para que cuando el pecado golpee nuestras puertas, nosotros podamos negarnos a Él y así honrar el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos al versículo 30, ¿qué nos dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De alguna manera el Señor está diciendo: vengan, dejen de tratar de cumplir con la ley con sus propias fuerzas, dejen de tratar de pecar con su propia voluntad. Vengan a mí, mi yugo es ligero, mi yugo es fácil. Vengan, solo tienen que someterse a mí, solo tienen que reconocer su necesidad, solo tienen que reconocer su debilidad. Vengan a mí. Él nos hace esa invitación a correr a esa gracia, la cual nos va a ayudar a poder caminar en su perfecta voluntad. Seguimos avanzando, por favor. Vemos también y seguimos definiendo esta gracia. Gracia y discipulado son inseparables. No podemos hablar de la gracia de Dios, de ese regalo inmerecido, como lo hemos definido también, ese regalo que no merecíamos, pero el Señor lo ha manifestado por su bondad, a quien Él ha querido y nos ha mostrado esa salvación. Ahora, esa gracia no podemos disociarla de lo que es el discipulado. En otras palabras, no podemos decir que tenemos y vivimos bajo la gracia del Señor si no nos sometemos y seguimos su voluntad, si no nos sometemos a su obediencia. Vamos a ver acá Pedro y su llamamiento. Vamos a ver este ejemplo, dos llamados que el Señor en diferentes situaciones hace sobre Pedro. Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Bien, 16, por favor, el anterior. Dice: andaban junto al mar de Galilea
vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Aquí vemos la invitación, la primera invitación que el Señor les hace a Simón y Andrés. Simón, que luego su nombre es cambiado por Pedro. En esta invitación vemos al Señor de alguna manera convocándolos a ser parte de su reino, convocándolos a ser parte de lo que iba a desatarse sobre la tierra a través de la predicación del Evangelio. Y vemos después un segundo llamado, Juan capítulo 21, del 20 al 22, y es bastante particular porque el Señor llama 2 veces a Juan. El primero aquí, cuando lo encuentra pescando, porque era pescador, como dice su palabra, y el segundo llamado, de alguna manera lo encuentra él tratando de volver a su vida pasada después de haber negado al Señor 3 veces. Después de haber negado a Cristo, como él se lo había ya dicho en algún momento que iba a ser negado, que él lo iba a negar. Después de este suceso, de alguna manera de traición, en el cual cualquier humano lo hubiera desechado, el Señor vuelve a hacer un segundo llamado. Porque ahí vemos cómo es la gracia de Dios. Cuando el Señor nos ha escogido, cuando el Señor nos ha amado, cuando el Señor nos ha señalado, como dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos. Nada ni nadie puede estorbar en el plan y en la voluntad que Dios ya tiene para nuestra vida. Tarde o temprano vamos a volver a escuchar el llamado del Señor y vamos a volver a Él. Como aquel hijo pródigo que se encontró comiendo de la basura de entre los cerdos, y dice su palabra que entró en sí y recordó que en la casa de sus padres había abundancia de pan. Lo mismo pasó con Pedro. El Señor una vez más vuelve a buscarlo. Y vemos en Juan capítulo 21, versículo 20 al 22, y dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Ven? ¿Y este qué? Hablando de Juan. Y vemos la respuesta del Señor en el versículo 22. Otra vez vuelve a decirle, Jesús le dijo: si quiero que el que quede hasta que yo venga, y a ti, sígueme tú. De alguna manera le está diciendo: ¿qué te interesa quién es? O si va a seguirme o no. ¿Qué te interesa? Sígueme tú. Una vez más vemos al Señor convocando a Pedro a poder caminar con Él. Convocando a Pedro a no negar ese llamado que ya le había hecho en alguna oportunidad. Vemos que entre estos 2 llamados hay una vida de discipulados. Todos sabemos que 3 años de formación habían tenido los discípulos con el Señor. En esos 3 años de discipulado, en esos 3 años de formación, el Señor de alguna manera había puesto en ellos su corazón, había entregado en sus vidas conocimiento, habían compartido tantas experiencias, tantas vivencias que de alguna manera habían marcado el corazón de sus discípulos. Eso es vivir una vida de discipulado, una vida de enseñanza, una vida de sujeción, una vida de entrega, como así la tuvieron los discípulos. Vemos también más adelante en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Amén. Y dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Versículo 28. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Versículo 30. Pero
Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Miren lo que sucede en este momento. Caminaban sus discípulos y el Señor hace una pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, algunos dicen que eres uno de los profetas. Y de alguna manera el Señor estaba interesado en realidad en saber qué pensaban sus propios discípulos de Él. Y Pedro es aquel que tiene la primera revelación de quién es el Señor. Y les dice en el versículo 29, si podemos volver, les dice, y respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Es tremendo lo que Pedro puede de alguna manera comprender. La revelación del Hijo se hace viva en Pedro y él puede comprender que no estaba delante de cualquier maestro ni delante de cualquier profeta. Estaba delante de Jesucristo. Estaba delante del Salvador, estaba delante de ese Mesías que había sido 700 años antes ya proclamado por Isaías que iba a venir a la tierra. Estaba hablando de aquel que desde el principio, como dice el libro de Juan, que estaba en medio del ordenamiento y la creación del mundo, porque Cristo estuvo desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo era Cristo. Dice su palabra, todo fue creado por Él y para Él. Aquel que le da la connotación a este mundo, aquel en cuyo, dice su palabra, en Él se sostienen, se sustentan todas las cosas. Estaba frente a este Pedro. Y este Pedro pudo reconocer la deidad de Cristo. Es tremendo, porque al menos que nosotros no reconozcamos quién es Cristo para nuestra vida, no vamos a poder someternos a Él. Al menos que nosotros no reconozcamos quién es Él y qué poder se ha manifestado a través de Él en nuestra vida, no vamos a poder someternos y ser sus discípulos realmente. Ahora, Pedro es cautivado por esta gracia eterna. Pedro, aunque después de negarlo no quería saber nada, después de negarlo se fue, negó, como dice su palabra, 3 veces el haberle conocido y en alguna ocasión le dijeron, pero tú hablas como ellos, y Pedro empezó a blasfemar y a decir algunas cosas como para que no lo identifiquen con Cristo. Y al negarlo empezó y volvió a su vieja naturaleza, o intentó hacerlo, volvió a su vieja vida, volvió al mar, intentó volver a pescar como lo era y lo hacía antes. No pudo negarse a la gracia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en alguna oportunidad en nuestras vidas hemos querido negar esa gracia en nosotros? Hemos querido negar a Cristo en nuestras vidas, pero no hemos podido porque esa gracia es mayor, es superior aún a nuestra voluntad. Ese llamado es mayor aún a nuestro propio deseo. Pedro intentó hacerlo, pero no pudo negarlo. Respondiendo a la invitación de dejar todo y seguir el supremo llamamiento del martirio por el Señor que había negado y que le perdonaba todos sus pecados. Me recuerda, y lo puse debajo del libro de Jeremías, capítulo 20, versículo del 7 al 9. Vemos a Jeremías también en una situación particular, si bien no negó al Señor, pero de alguna manera podemos ver en estas palabras, y dice capítulo 20, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Aquí vemos ese Jeremías
que le había tocado un rol demasiado difícil, poder de alguna manera anunciar al pueblo destrucción, anunciar al pueblo juicio de Dios. Y dice Jeremías en estas palabras que él era vituperado, era insultado, porque cada vez que él se paraba y declaraba la verdad de Dios, el pueblo no le creía, el pueblo se burlaba, el pueblo lo despreciaba. Y él en su corazón dice: intenté negarte, Señor, intenté, no quiero hablar más, intenté no hablar más, pero hay algo dentro de mi corazón, hay un fuego ardiendo, metido en mis huesos, que traté de evitarlo, traté de quitarlo, traté de apagarlo, pero no pudo. Así es la gracia de Dios cuando se manifiesta en nuestras vidas. Vamos a quizás pasar situaciones en las cuales no vamos a querer saber más. Van a venir pecados y quizás podamos caer en ellos. Pero una y otra vez esa gracia de Dios, ese fuego que en algún momento se encendió en nuestro corazón, va a venir una vez más a recordarnos que el Señor nos amó, que el Señor ya nos perdonó, que ya no somos esclavos del mundo, que ahora somos sus hijos. Y esa gracia una vez más va a volver a levantarnos. Al igual que Jeremías, Pedro no pudo negarse. Y nosotros también, aquellos que hemos conocido verdaderamente la gracia de Dios manifestada, no podemos volver atrás, porque Él ha cautivado nuestro corazón y lo cautiva cada día. Por eso recordamos cada día su obra en nosotros, en nuestras vidas. Y eso nos lleva a ser agradecidos y nos lleva a humillarnos delante de Él para encontrarnos en su presencia y disfrutar de su presencia y comunión. Es hermoso poder estar atrapado bajo esta gracia. Como conclusión, el que vive bajo la gracia de alto costo puede vivir en el mundo sin pertenecer a él. Aquel que ha entendido que la gracia de alto costo está sobre él, aquel que ha entendido el precio que el Señor Jesús ha pagado en la cruz por su vida, va a estar dentro del mundo, pero no va a mezclarse con el mundo. Va a poder hacer o marcar la diferencia. Va a poder distinguirse de aquellos que no conocen al Señor para poder ser sal y luz. Solo aquellos que han entendido su gracia, pero aquellos que viven bajo la gracia barata, aquellos que no valoran el sacrificio de Cristo, seguramente van a amoldarse a los principios del mundo. Seguramente van a caminar como el mundo camina, van a hacer como el mundo hace, van a pensar como el mundo piensa. Pero aquellos que han entendido el valor de la gracia sobre su vida, van a cuidar, como dice su palabra, esa salvación con temor y temblor. No porque vaya a perderla, sino porque es demasiado costosa y le ha costado el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Al seguir a Jesucristo, estamos seguros de nuestra ciudadanía celestial. Somos verdaderamente libres para vivir nuestra vida en este mundo. Y eso es así. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119, versículo 45, que lo hemos puesto ahí. Y dice, y este es el salmista: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El mundo cree que estar bajo la gracia o bajo la sujeción de los mandatos del Señor es vivir una vida de prohibiciones, es vivir una vida no en libertad. Hay una mala interpretación de la libertad que el mundo comprende. El mundo comprende por libertad que tiene la absoluta, podemos decirle, licencia de hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Pero no es esa la verdadera libertad. La verdadera libertad está en andar en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando creemos que somos verdaderamente libres haciendo lo que queremos, en realidad estamos siendo esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras pasiones. Pero la verdadera libertad se experimenta solamente caminando en la voluntad del Señor. Discipulado simplemente significa la vida que brota de la gracia, y que la gracia simplemente significa discipulado. Juan, capítulo 2, versículo 17.
Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquel que es un discípulo del Señor, amén, permanece para siempre. Todo lo que hoy estamos viendo, todas aquellas personas que de alguna manera se regodean y dicen que pueden vivir como quieren, todos sus deseos, sus posesiones y todo lo que ellos han querido hacer va a pasar. Todo lo que hoy podemos ver se va a terminar en lo natural, pero los que hacen la voluntad de Dios, los que son sus discípulos, van a permanecer para siempre. Y eso está hablando del regalo de la vida eterna que vamos a obtener, no por hacer su voluntad, sino por la gracia de Dios, porque no es por obras, pero sí hacer su voluntad, de alguna manera está manifestando que la gracia de Dios está en nuestras vidas. La obediencia es una consecuencia del obrar de la gracia de Dios en sus hijos. Amén. Terminamos con 2 diapositivas más, y dice de alguna manera para confrontarnos, confrontados con esta verdad. Si nos autoevaluamos y miramos nuestras vidas a la luz de su palabra, ¿bajo qué gracia estamos viviendo? Eso le pregunto en esta noche como parte de este discipulado que estamos teniendo. ¿Bajo qué gracia? ¿Estás viviendo bajo la gracia barata? ¿No te importa pecar? ¿Tu corazón se ha endurecido? ¿Tu conciencia está nublada? ¿Aún sigues haciéndolo sabiendo que a Dios no le agrada? ¿Y sigues creyendo que solamente por el hecho de decir Señor, perdóname, ya está, y no tener frutos de arrepentimiento es suficiente? Eso es la gracia barata. Pensar que podemos pecar sin consecuencias. Pensar que podemos seguir viviendo la vida que traíamos antes de conocer al Señor. Pensar que podemos seguir caminando bajo la obediencia del Señor sin transformación. Y eso es imposible. No podemos caminar bajo la gracia del Señor sin que Él obre en nuestras vidas. De esa manera no estaríamos caminando bajo la gracia, porque todavía quizás no le hemos conocido. O estamos caminando bajo la gracia de alto costo. Y yo te invito hoy, quizás has estado caminando bajo la gracia de la gracia barata, que no es gracia, como hemos dicho. Pero hoy te invito a que puedas tomar la decisión en tu corazón de arrepentirte, de volver al Señor, de humillar tu corazón y de reconocer tu debilidad delante de Dios para que Él pueda glorificarse sobre tu vida, para que Él pueda una vez más levantarte, mostrarte su favor, llevarte a cumplir su voluntad. Recuerde que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quizás has estado caminando bajo la gracia barata y hoy estás viviendo las consecuencias. Déjeme decirle, muchas cosas que nos suceden no son prueba de Dios, son consecuencias de nuestra maldad. Analiza tu corazón, analiza tus frutos, analiza las situaciones que estás viviendo. Y si es así y has estado caminando bajo esa gracia barata, arrepiéntete en el nombre de Jesús y vuelve a someterte bajo esa obediencia, buscando la gracia de Dios, buscando la comunión con el Señor a través de la oración, a través de su palabra. Pide ayuda, habla con tus pastores, habla con tus líderes, confiesa tu maldad, sé libre en el nombre de Jesús para poder realmente caminar bajo el discipulado de nuestro Señor. Termino diciendo esto: nunca podremos entender la grandeza del amor de Dios si no entendemos primero la grandeza de nuestro pecado. Steve Lawson. Si nosotros no comprendemos que somos pecadores, si nosotros no entendemos la gravedad de nuestra maldad, si nosotros no tenemos noción de lo que hace el pecado en nuestras vidas y de los frutos que ese pecado ha generado no solo en nosotros, sino alrededor de las personas que nos rodean, como nuestra familia, nuestros hijos, si no estamos teniendo conciencia de eso, nunca vamos a poder valorar la gracia de Dios. Yo te pido en esta noche, en esta tarde, o cuando lo estés viendo, que puedas tomar conciencia de tu maldad y entiendas que sin la gracia del Señor no vas a poder alcanzar el perdón del Señor. Sin caminar bajo la sujeción del Señor, sin acercarte a Él,
no vas a poder disfrutar de esta gracia que el Dios te está entregando en este tiempo. Sométete al Señor, vive bajo el discipulado, que es estar bajo su yugo, bajo la obediencia de Él, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que el Espíritu de Dios nos da para caminar y hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.